Gracias, buenas noches a todos. Sean bienvenidos aquí a Amistad, los que nos están viendo por el internet y los que están aquí, bienvenidos esta noche. Estamos aquí reunidos y pues es el último día del mes, se está acabando octubre y ya entramos a noviembre, Dios primero. Así es que prepárense, viene lo mejor. Bueno, no sé, ¿verdad? Para ti. Esa es mi expectación. Muy bien, bueno, pues esta noche continuamos viendo Filipenses y es muy interesante la manera en que vi por ahí que decían que en los de Filipos se consideraban romanos, eran romanos, pero Filipos era, por decir, Roma lejos de Roma. Así se consideraba Filipos, Roma lejos de Roma. Y esta carta de los Filipenses es cristianos, yo diría, es el nombre que le podríamos poner aquí, cristianos, o somos un pueblo celestial, pero aún aquí en la tierra. Nuestra residencia es el cielo, nuestra patria está en el cielo, nuestro hogar está en el cielo, pero estamos aquí en la tierra y hay un lugar todavía, somos un pueblo, por decirlo así, celestial, porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo, y al lavarnos con la sangre de Cristo nos da una nueva ciudadanía. Ya no somos ciudadanos del mundo, somos ciudadanos celestiales. Y el mensaje de hoy es el capítulo 3 que vamos a entrar después de haber hablado de la supereminencia de Cristo, la autoridad de Cristo, la forma en que Dios lo exaltó hasta lo sumo, porque Él se humilló a sí mismo y tomó la forma de hombre, y no solo eso, sino se fue a la condición más baja, más pobre, no nomás como cualquier ser humano, sino escogió el estrato más bajo. Nace en un pesebre, nace en un pueblito, nace con un cuerpo que diríamos normal, pero no era hermoso, dice ahí Isaías 53. Su condición económica, su situación ante los ojos de una sociedad era pues un X, como cualquiera. No tenía dónde dormir, no tenía dónde recostar su cabeza, ni las zorras tenían dónde estar, pero él no tenía dónde. Imagínate, él creó a las zorras. Y nos lleva al punto de la cruz, donde escoge una muerte, porque nadie lo mató, Él murió, Él dio su vida. Eso es lo interesante del tema. Él entregó su vida y escogió una muerte muy de las más terribles muertes que te puedas imaginar, y una muerte de cruz. Y por todo este proceso Dios le dio a Él un nombre por encima de todo nombre, y ante ese Rey lo declara Rey de reyes y Señor de señores. O sea, sí hay reyes, estos reyes estamos aquí esta noche, pero Él es el Rey mayúscula, ¿de acuerdo? Y sí, hay señores aquí, tú estás señoreando aquí, pero hay un Señor encima de nosotros con S mayúscula, y su nombre es Jesús. Y esta realidad que el mundo no conoce necesita ser anunciada. En el capítulo 3, antes de entrar, yo veo aquí tres cosas que el apóstol Pablo está tratando de escribirnos. Vamos a estar fraccionando los capítulos 3 y 4 a la mitad, así es que no lo vamos a ver todo el capítulo 3. Pero en este capítulo, o en estos dos últimos capítulos, Pablo está mirando a su pasado. Pablo está mirándose a sí mismo antes de Cristo. ¿Quién era él antes de Cristo? Y se da cuenta que todo lo que él adquirió, todo lo que él logró era vano. No tiene ninguna pertenencia. Se dio cuenta que todo lo que él tenía, al final de cuentas, terminaba en nada. Se dio cuenta que no vinimos con nada y no te llevas nada. Ni su propia vida. Ni su propia vida. Todo lo tenía por pérdida. Así dice, todos sus éxitos, sus logros, sus conocimientos, todas esas capacidades las tenía por pérdida. Cuando se encontró con Cristo, de repente Pablo empieza a descubrir los valores eternos, cosa que él no veía. Pero ahora con Cristo
cambió su pasado y ahora entra en un presente. Y se encuentra con Cristo, camina a Damasco, y él se ve a sí mismo como un atleta que corre, pero no un atleta que corre como un maratón, aunque sí también lo ha usado como un maratón. Pero había otro concepto de atleta en los tiempos de Pablo, y esa palabra atleta se aplicaba para los que corrían detrás de un carruaje tirado por caballos, y tenían que correr detrás del carruaje, tomarse fuertemente de uno de los postes que tenían ahí y treparse y no caerse. Y se ve a sí mismo así, como alguien que se tomó de Cristo, corrió la carrera y se sube con él y no se cae. No permite tambalearse, sí tal vez, pero está sostenido, totalmente adherido. ¿Sí? Pablo se esfuerza para alcanzar la meta de su llamado, que es Jesús. Y Pablo en este presente de su vida se da cuenta que tiene no solo la suficiencia para correr, sino que además tiene lo que conocemos en las carreras de los maratones, el sprint. Tú sabes lo que es el sprint, ¿verdad? El sprint es que tú vas corriendo a un paso y cuando vas llegando ya casi a la meta, le metes el acelerador y echas toda la carne al asador, como dicen. Ahora sí le echas ganas hasta acabar, ¿sí? Y acaban muertos casi en la mera línea, pero le echó todo lo que podía para llegar. Y esto es lo que estamos viendo en esta carta. Es alguien que aprovecha el Espíritu Santo que le ayuda a acabar la carrera, pero con más ganas que nunca. Y luego se ve el futuro. Antes corría Pablo según el sentido del mundo, según la corriente del mundo. Pero ahora, con su encuentro con Cristo, ahora invierte su sentido y va contracorriente a su futuro, su verdadero futuro. Los que corren en este mundo van a un destino eterno de tinieblas, pero Pablo decide voltearse y reorientarse y en sentido contrario correr hacia su destino eterno, que es el cielo, que es con Cristo. Ese es el futuro que está viendo el apóstol Pablo. Después de su ceguera temporal que tuvo en la caída ahí en Damasco, que estuvo ciego por 3 días, después de esa ceguera viene Ananías, ora por él y recobra la vista, y Pablo empieza a mirar con nuevos ojos la visión celestial. Ahora ve la visión celestial. Hay un cielo arriba de nosotros, no hay otro. Y él empieza a cobrar una visibilidad espiritual. Ahí en Hechos 26:19 dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Es muy interesante que quedó ciego y luego oraron por él y pudo ver. Y aquí es donde podemos decir, aquí es donde Pablo entra con esto de la visión celestial. Ese es su futuro, puesto en una visión celestial. ¿Sí? Ahora de repente Pablo, que tiene a Cristo, se convierte en un extranjero en este mundo. Somos extranjeros. Somos extranjeros, te tienes que ver así. Tú eres ciudadano de otra nación, tú eres otra raza. Así es como nos está llevando el apóstol Pablo a descubrirnos, a que nos demos cuenta quiénes somos ahora en Cristo. Ahora entramos al capítulo 3, en el versículo 1. Y ahora el apóstol Pablo dice, versículo 1: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas para que ustedes estén seguros. Aquí el apóstol Pablo está hablando de repetir algo que ya se sabe. Yo creo que muchos de ustedes ya lo sabemos. Yo ya lo he oído durante 41 años, ya he oído estos mensajes, ya me los sé, por decir así. Ya, ¿para qué voy? Ya me lo sé. Sí, es lo que crees. Pero tú y yo necesitamos la revelación de lo que ya sabes, porque hay cosas que ya sabes que no entiendes, y hay cosas que ya sabes pero no te ha caído el 20, te la sabes, hasta la repites. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, ¿verdad? O sea, ya te lo sabes, lo repites como merolico, pero no entiendes lo que estás diciendo, no logras captar la profundidad del mensaje.
la profundidad de esas palabras. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En segunda de Pedro, Pedro dice lo mismo. Fíjate qué interesante. También llega a la conclusión Pedro a hablarle a sus discípulos y les dice, según de Pedro 1:12, dice: pero esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas. O sea, lo mismo que dijo Pablo, yo no me canso de repetírselo, y aquí dice Pedro, yo tampoco me canso de repetírselo siempre estas cosas, aunque para ustedes las sepan. Pues sí, Señor, ya no me, algunos dicen, no, ya chole, ya eso Filipenses, ya me la sé. O sea, como que ¿para qué me meto? ¿Para qué atiendo? ¿Para qué escucho? Ya me la sé. Pero aquí dice, para que sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. La verdad presente. ¿Qué estamos haciendo tú y yo en el presente, en este instante? Que el mundo está girando, que está convulsionado, que hay muchas cosas que están pasando. ¿Cuál es la verdad presente para ti y para mí? Y Pablo les dice, gócense en el Señor. Ese es el versículo 1. Había tristeza en los filipenses por la condición que sabían que Pablo estaba pasando, que estaba en la cárcel, y podrían perder su alegría, su gozo. Y él dice, no, gócense. Pero también a lo mejor los filipenses estaban pasando por un tiempo también complicado por ser cristianos. Ser cristiano en los tiempos de los romanos no era cosa fácil, porque ellos tenían entre 2 y más enemigos, pero básicamente 2. Los romanos eran enemigos de los cristianos y los judíos eran enemigos de los cristianos. Entonces no sabían ni para qué lado hacerse. Los judíos los atacaban como una secta y los romanos los atacaban como enemigos del César, que no adoraban al César, no se postraban ante la estatua del César. Eran 2 enemigos. Nosotros también estamos entre 2 fuegos también. ¿Sí? Estamos ante un fuego espiritual donde Satanás nos odia y nos está tentando y tratando de tumbar. Y estamos ante un mundo que se ríe de nosotros, o nos persigue, o nos rechaza, o no quiere escuchar y nos cierra puertas, y rompemos a lo mejor alguna cosa que a ellos no les gusta que hablemos de eso, pero estamos firmes como luz en medio de esos lugares. Repetir una enseñanza, como lo dijo Pablo, o bien como lo dijo Pedro, es tan importante como clavar bien un clavo con varios golpes de martillo. ¿A poco nomás con el primer golpe ya y entró el clavo? Le pegan pau, pau, pau. Bueno, eso es lo mismo que está diciendo el apóstol. Estoy repitiéndote una misma cosa que tú ya te sabes, pero tiene que entrar bien profundo adentro de tu corazón. Es lo que están diciendo. Versículo 2. Ahora Pablo empieza a buscar que tengan discernimiento, que busquen entender estas cosas, pero que tengan discernimiento. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Está hablando de guardarse, guardarse. O sea, pon un escudo alrededor de ti, pon un muro alrededor de ti. El enemigo no está jugando y no nos podemos dar el lujo de que el enemigo se acerque y nosotros le demos chance de destruirnos. Pablo está advirtiendo, y lo menciona les menciona 3 enemigos peligrosos que atacan a la iglesia, no solo de su tiempo, sino de nuestro tiempo también. Número 1, habló de los perros. ¿Quiénes eran los perros? Perros normales. Hoy fui a ver un perrito que se llama Shomer allá en la Aguilillas. Terrible perro, muy bonito, por cierto. ¿A eso se refiere? No. ¿A qué se refiere? Bueno, este era un término que los judíos usaban para hablar despectivamente de los gentiles. Los gentiles que no eran judíos, no se circuncidaban, los judíos les llamaban perros. ¿Sí? El buen samaritano era un perro para los judíos, y Jesús usó el ejemplo del perro para enseñarles algo a los judíos. Y los perros, en este caso, que se hablaban los judíos burlándose de los gentiles o estigmatizando a los gentiles. Ahora Pablo como que cambia el sentido y dice: guárdense de los perros. De aquellos que dicen que somos perros, ellos son los perros. Es lo que está diciendo. ¿Sí? Pablo le predicó a los gentiles. ¿Y qué fue lo que pasó con los judíos? Se le dejaron venir los rabinos, los religiosos, y atacaron a Pablo como perros. Le ladraban a donde iba.
Si estaba en Tesalónica, se tuvo que ir a ver a ella, venían detrás de él, así. Ese es el ejemplo que está usando aquí el apóstol Pablo. Querían frenar la obra, querían que todos se circuncidaran, ¿sí? Y llamó a estos judíos, esos, no a todos, hay que entenderlo. Pablo no era un ataque masivo a todos los judíos, no. Ahorita vamos a distinguir quiénes son esos perros. ¿Quiénes son los que tratan de imponer legalismos? ¿Quiénes son los que tratan de hacer las cosas complicadas para que no entres al reino de Dios y te ponen reglas y tantas cosas que no salvan a nadie? Esos son los perros. ¿Sí? Hay falsos pastores y falsos profetas que imponen reglas y legalismos, se aferran a las tradiciones humanas, invalidando así la palabra de Dios. Eso está viviendo, o sea, lo vivió él y lo vivimos nosotros. Eran tantas reglas que ponían en aquel entonces los judíos, que cuando se convirtieron esos, querían seguir con sus tradiciones y las querían imponer a la gente. Capítulo 15 de Hechos nos dice eso. Y Pedro tuvo que entrar y se hizo el primer concilio y dijeron, cálmenla, no es así. Los gentiles que recibieron a Cristo no se necesitan circuncidar, son salvos, igual que nosotros. Ahí tumbó todo lo que decían esas enseñanzas que querían infiltrarse adentro de la iglesia del primer siglo. Marcos 7, del 8 al 13 dice, porque dejando el mandamiento de Dios, fíjate lo que pasa cuando se convierten en legalistas, cuando quieren imponer reglamentos que ni ellos mismos pueden sostener. Eso pasa en aquel entonces y eso pasa todavía hoy en día. Dejan el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos a beber, y hacen muchas cosas semejantes, tantas cosas que hacen ahí, los rituales, los días festivos que hacen, hasta ahorita estamos celebrando a los santos, de los muertos, santos difuntos, y están esas tradiciones que seguimos haciéndolo y se aferran, pero dejan el mandamiento de Dios. Dios dijo, no invocarás a los muertos, déjenlos dormir. Invalidando la palabra de Dios, lo subrayé, invalidando la palabra de Dios. ¿Sabes lo que quiere decir? Paralizando la palabra de Dios. No quieren que la palabra de Dios siga avanzando. Paralizando la palabra de Dios con vuestra tradición, y así han transmitido muchas cosas semejantes. La segunda cosa, los malos obreros. Los malos obreros nos deja ver de que había falsos maestros que enseñaban falsas doctrinas. Para servirle a Dios tienes que hacer esto y esto y lo otro, una serie de rituales, si no, no le puedes servir a Dios. O sea, todos somos llamados a servirle a Dios en tu capacidad, en el lugar en donde estás. Todos somos sacerdotes, todos somos reyes. No es una casta especial que estudió 10 años y se le dio un título teológico. Todos somos sacerdotes, papá. Tú eres un sacerdote de tu casa. Se tiene que quitar ese velo. Yo antes quería ser sacerdote, pero se me atravesó aquí Adrianita y ni modo. Gloria a Dios por ese encuentro. Pero entiéndanlo, mi idea era que naná de naná. ¿Cómo que naná de naná? Pedro era casado, se supone que Pablo era viudo, Moisés era casado, Jeremías era casado, Ezequiel era casado. O sea, ¿por qué entraron con estas reglas tan raras, estas tradiciones humanas? No hay, ¿sí? No hay que perder de vista este discernimiento. Aún hoy existen estos malos maestros, enseñan doctrinas de demonios. Te voy a decir una lista. Niegan que Jesús es Dios. Tenemos una serie de corrientes que niegan que Jesús es Dios. Los unitarios, testigos de Jehová, los mismos musulmanes no creen que Jesús es Dios. No creen que Jesús es Dios. Hablan de un Jesús, pero es otro Jesús, no es el Jesús de la Biblia. Promueven otros nombres a los cuales tú puedes acudir para salvarte. Otros nombres. Ya Jesús no es suficiente, pídele otros nombres y esos nombres funcionan igual que el de Jesús. ¿Sí?
Niegan la validez y suficiencia de la palabra de Dios. Dicen que esa palabra que tiene muchos defectos, tiene muchos errores, no hay para qué. Esos son los malos obreros. Niegan al Espíritu Santo como la tercera persona de Dios. No creen en el Espíritu Santo. Dicen que es una energía o un poder o una palomita que se quedó allá atrás, o algo así. Pero no creen que es una persona que oye, que habla, que siente, que guía, que protege, que ayuda. Es la tercera persona de Dios. No, eso no lo creen, no lo pueden entender. Niegan los dones del Espíritu Santo. Dicen que ya cesaron de operar, ya terminaron de operar, que ya no son para hoy. Malos obreros. Están desarmando a la iglesia para que no use los dones hoy. ¿Tú crees que Satanás ya se murió hace 2000 años? Él sigue vigente y trabajando. ¿Cómo lo vamos a atacar? Por eso mandó el Espíritu Santo para equipar a la iglesia. ¿Sí? Algunos dicen que hay una nueva revelación, que lo que traen ellos es mejor. La nueva revelación, por eso dicen que el Corán es mejor porque salió la última, fue 600 años después de Cristo y que es una nueva revelación. Y los mormones dicen lo mismo, que encontraron nuevos libros y que tienen una nueva revelación, mejor. Y todos tratan de tapar la escritura y todos tratan de evadir a Jesús, al Jesús de la Biblia. Y han engañado a millones de personas. Pero nosotros tenemos estos tres recursos: la palabra de Dios, la que tú tienes ahí en tus manos, ojalá la traigas. No vengas a oírme, ven a leer la Biblia y verifica lo que yo estoy diciendo, está ahí en tu libro. Jesucristo, el único, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Salvador del mundo, con el cual tú te vas a encontrar con Él, y el único que te puede perdonar tus pecados es Él. Y tercero, el Espíritu Santo, el que te habilita con el poder para resucitar. Sin Él no nos podemos resucitar. El mismo que levantó a Cristo de los muertos también vivificará nuestros cuerpos mortales. Bien, la tercera cosa que advierte Pablo es los mutiladores del cuerpo. Cuando hablamos de mutiladores, piensas una cosa de esas películas de Netflix, ¿verdad? Que ya son muy comunes, ya nos han insensibilizado, ¿verdad? Pero cuando usamos la palabra mutilar, es la misma relación a circuncidar. Esa era la palabra que se usaba. Cuando se decía circuncidar, era como mutilar. ¿Sí? Y Pablo se refiere a los judaizantes que querían que los gentiles se circuncidaran. Estos son los mutiladores del cuerpo. Que si tú te convertías siendo no judío y te integrabas, te obligaban a circuncidarte para que siguieras la tradición judía. Y Pablo dice: no, ya no. Esa circuncisión externa ya no. Ahora tenemos una circuncisión interna, y es la que quiso el Señor hacer adentro de tu corazón. Jeremías 31 lo dice. Pero también hoy hay mutiladores del cuerpo de Cristo. Esos son los que se dedican a dividir a la iglesia. Están mutilando el cuerpo de Cristo. Están diciéndole: no leas la Biblia, no te congregues, oye, mira, me cayó mal aquel, no le creas, o fíjate que, y empieza el chismorreo, y son mutiladores del cuerpo de Cristo. Eso es otro tipo de mutilación. Hay gente que podría continuar aquí, pero fueron estorbados por alguien que los estorbó. Alguien sembró en ellos, alguien lo engañó y se lo llevó. Son los mutiladores del cuerpo. Sí, son los rebeldes que retaron a Moisés, como Coré lo retó. Era un mutilador del cuerpo, dividió la congregación israelita en el desierto. Al final de cuentas la tierra se lo tragó, pero él estaba mutilando a la asamblea del pueblo de Israel. Versículo 3: porque nosotros somos la circuncisión. Tú puedes decirlo hoy: yo soy la circuncisión. Espérame, pero no te operaron, no te hicieron la circuncisión como los... No, tú no lo estás viendo. Yo tengo una circuncisión invisible que me hizo mi Dios cuando yo nací. ¿Qué fue esa circuncisión? ¿Qué significa eso? Significa que Dios me cambió el corazón de piedra y me puso uno de carne. Significa que Dios me ha
me ha salvado y ha borrado mi iniquidad, me ha dado vida. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, no confiamos en la carne. El apóstol Pablo empieza ahorita a describir su trasfondo, porque podría él confiar en la carne. Los filipenses estaban siendo visitados por judaizantes, por agnósticos, por ateos, por mucha gente que los rodeaba y que confiaban más en la carne. No, tú sigues siendo cristiano, vas a vivir pobre, vas a vivir en la miseria. Mira cómo vivo yo, no soy cristiano, me va re bien. Tú me quieres convencer a mí, no, que me vas a convencer, mira cómo vives. Y esos, en un momento dado, el apóstol Pablo dice, se están confiando en la carne. Pablo identifica a los verdaderos cristianos, que son los que no dependen de las obras de la carne, no dependen de un orgullo religioso, sino dependen en la fe en Cristo. De eso dependen. Argumentaba una mujer que ella era salva por creer en Cristo, pero por las obras, y era como un barquito de remo. Y si con los dos remos avanzas, pero si nomás tienes un remo, que eres salvo, o que eres puras obras, pues no vas a ir a ningún lugar, necesitas los dos. Y estaba oyéndole un pastor y dijo, oiga, sabe que nomás que la ilustración no funciona, porque para ir al cielo no necesitas un barquito de dos remos, necesitas la cruz, necesitas a Cristo. Y el que hizo la obra completa y suficiente es Él, no tus obras. Tus obras son consecuencia de tu fe en Él. Pero el que salva es Cristo, no tus obras. Es Él el que nos salva. Versículos del 4 al 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Aquí el apóstol Pablo se expone, se exhibe. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado al 8º día. Según la ley, los judíos, los niños varones, se tenían que circuncidar al 8º día. Él fue. Venían otros judíos y decían, mira, nosotros somos judíos desde el nacimiento. Y venía Pablo, sí, ellos sí, yo también fui circuncidado al 8º día. Ok, perfecto. Del linaje de Israel, yo también, yo soy del linaje de Israel, yo soy judío también. Nada más que ellos siguen siendo judíos y yo ya soy un cristiano. Tengo un linaje histórico desde Abraham, pero soy cristiano. Es lo que está diciendo. De la tribu de Benjamín. Benjamín era el hijo, el último de la tribu de Israel, nacido cuando Raquel tuvo 2 hijos, a José y tuvo Benjamín. Lea tuvo los demás y las sirvientas también, pero los hijos de Raquel eran los favoritos de Jacob. Y está diciendo, quién sabe qué tribu serán ellos, de Aser o de Neftalí, pero aquí la mera somos de Benjamín. ¿Por qué? Porque somos los chiqueados, somos los que nos querían más a nosotros, ¿sí? Jacob nos quería a nosotros. Dios está diciéndole algo a estos que venían jactándose de su linaje judío. ¿Sí? En cuanto a la ley, yo era fariseo. ¡Wow! Y tú dices eso, y cuando leemos fariseos decimos, no, es un fariseo, o sea, un hipócrita. No, espérame. Los fariseos de su tiempo eran los más íntegros que había. Eran los más celosos de la ley. Eran los que caminaban en una rectitud. Era una escuela muy estricta. Que sí eran hipócritas, sí, porque se valaban a su propia ley. Pero ser fariseo no era, por decir así, no era pecado, no era algo que podrías tú tildar de malo. Ser fariseo era de los que se esforzaban y se metían en serio con Dios. Dijo, yo era uno de esos. ¿Sí? En cuanto al celo, yo fui perseguidor de la iglesia. A ver, ¿ustedes persiguieron a la iglesia? ¿Esos judíos? Ninguno, yo sí. Yo los mataba. Pero ahora me convertí. En cuanto a la justicia que es en la ley, yo era irreprensible. Si alguien cumplía la ley, era Pablo. ¿Cuál ley? El Shabbat, las fiestas judías, la circuncisión, los alimentos que tomaba, las horas de los diferentes rezos que hacían. Él era legal, derechito. Eso era Pablo. Versículos del 7 al 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, eso podría ser todos sus diplomas. Tú vas a ver un médico, está lleno de diplomas. No es para que te tranquilices de que llegaste a buenas manos, ¿verdad?
Y aquí Pablo está diciendo, todas esas credenciales, todos esos diplomas que has visto de mí, sí, que lo que era para mí ganancia, ahora lo he estimado como una pérdida por amor de Cristo. Me di cuenta que eso no me iba a salvar, no me ayudaba. Cuando conozco a Cristo mi Salvador, me di cuenta que tú podrías tener todo el dinero del mundo y te caes del barco. No sé si me entiendas. Tendrás lingotes de oro y te caes del barco. Ahí está tu oro. ¿Sabes? Tu oro va a operar en tu contra, no a tu favor. Y es lo que está diciendo. Yo lo tengo por pérdida, sí, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Se dio cuenta que cuando vio la gloria en el camino a Damasco, que se le reveló y que oyó la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba él viendo algo extraordinario, la visión celestial. Cuando vio eso, todo lo que él tenía lo echó por tierra, la gloria. Dios puede venir y su gloria echa por tierra todo lo que tú consideras por sublime, por importante, por valioso, por todo eso, porque Él manifiesta su gloria. Eso fue lo que le pasó. La excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Fíjate, este hombre lo que hizo, lo perdió todo. ¿Qué hizo Pedro? Deja tus redes y ¿qué? Sígueme. Imagínate cuando llegó a la casa de su esposa, de su suegra. ¿Qué te pasó, Pedro? Nada. ¿Y qué me cuentas? Pues no, ya vendí el barco, ya lo solté, ya solté las redes. ¿Y luego de qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a comer? Estoy con Cristo. ¿Y ese carpintero qué? Si supieras. Él es el que llama a los peces, Él es el que multiplica los panes, es el que da agua de la roca, te convierte el agua hasta en vino. Yo tengo algo mucho más grande, ya encontré a alguien que merece que yo lo siga. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y esa palabra basura es muy fuerte. ¿Sí? Pablo se veía cumpliendo la ley, pero como les digo, el día que se encontró lo tomó por basura. Por ahí dijo Jim Elliot, un mártir americano que murió en las Amazonas de mano de unas tribus allá en Perú. Escribió en su diario poco antes de que lo mataran y dijo: no es tonto el que da todo lo que tiene, todo lo que no puede retener. No es tonto si lo hace con tal de adquirir aquello que jamás puede perder. Si alguien suelta lo que sabes que no te lo vas a llevar y abrazas aquello que sí te va a acompañar toda la eternidad, eres muy sabio. Pero si te aferras a las cosas de este mundo sabiendo que no te las vas a llevar y desprecias a aquel que es el eterno esperándote cuando cruces el umbral, entonces, pobrecito de ti, calificas tonto. Versículo 9. Yo quiero ser hallado en Él, quiero ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia. Pablo creía que era justo por sus obras, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia. ¿Qué es la justicia? Lo que me hace parecer al Dios Santísimo, lo que me hace parecer a Cristo, eso es justicia. Lo que me alinea a Él, a su persona, a su perfil, esa es la justicia. Y yo decía, no, pues haciendo todas estas obras me parezco a Jesús. No, te pareces a Jesús cuando lo tienes en tu corazón, cuando te lavas con su sangre. Dios no va a ver tus obras, te va a ver a ti. Dios no va a oír tu voz, va a oír la voz de su Hijo cuando llegues ahí al frente. Y va a ser la voz de su Hijo la que va a hablar a tu favor. Él es tu abogado, Él es tu justicia, Él es tu modelo a seguir. ¿Sí? Pablo está derribando falsas promesas ahí. Versículo 10, a fin de conocerlo. O sea, el propósito de todo esto que está diciendo Pablo es: mi objetivo final, después de oír el Evangelio, creer que Cristo murió y resucitó de los muertos, el Evangelio activó mi fe
y me salvó. Me salvó Cristo. Conocer a Cristo es tener una inmersión plena en la persona de Jesús. Te has metido. A veces se nos olvida que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Estás adherido, estás injertado, estás metido en el cuerpo de Cristo. Eres un miembro del cuerpo de Cristo. Ojalá te caiga bien, te lo voy a decir 3 veces. Como decíamos, un martillazo y otro hasta que te quede bien claro que eres un miembro del cuerpo de Cristo, que perteneces al cuerpo de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Conocerle a Él, el poder y el poder de su resurrección. O sea, cuando tú conoces a Cristo y lo recibes en tu corazón, de repente viene la revelación del Espíritu Santo que te dice: tú no le tengas miedo a la muerte, no le tengas miedo al diablo, ni le tengas miedo al pecado, no le tengas miedo a eso. Ten temor de Dios, porque yo soy la resurrección. Yo soy el que vino a rescatarte. No le tengas miedo a eso. Lo que el mundo le tiene miedo, tú no le tengas miedo. Tú pon tus ojos en Cristo. Ese es el fin, a fin de conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Esta es otra de las cosas que como que dice: ¿para qué le mete eso? Pues hay que entender que para caminar con Cristo en este mundo va a haber padecimientos, va a haber persecución, va a haber reacciones, va a haber gente que se opone, y no tenemos por qué asustarnos de eso. Tenemos que entenderlo. Esto es lo que vivieron ellos. Pagaron tal vez algún alto precio, muchos, otros no. Pero aquí dice padecer. La fe nuestra incluye padecer por Cristo. Hay diferentes cosas. La negación de los deleites de este mundo es una forma de padecer. Hay cosas que tú quisieras agarrar, ¿sí o no? Que quisiéramos tener, que quisiéramos tocar, que quisiéramos ver, pero no por amor a Cristo. Y eso es como un sufrir, es como un batallar, es como un luchar, es una lucha interna entre tu carne y los deseos del Espíritu. Y es una estire y afloje, y te está produciendo un estrago. El apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de carne? Ya no se aguantaba, ya quítamelo. Es lo que está diciendo. La negación de los deleites de este mundo, el rechazo de los demás, es una forma de padecer. La persecución verbal o física, la tortura que muchos ahorita están padeciendo, especialmente ahorita en Irán. La iglesia iraní está creciendo como no se imaginan. Se está tambaleando el gobierno iraní. No es de sorprenderlos que tal vez el año que entra caiga el gobierno iraní y aparezca un nuevo gobierno, un gobierno diferente, un gobierno tipo Ciro. Puede que suceda. Y aún la misma muerte es el padecer. Pablo habla de su identidad con Cristo en Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Está diciendo: estoy juntamente crucificado. Está hablando que está caminando un muerto para el mundo, pero vivo para Cristo. Está caminando un vivo entre los millones de muertos. Eso es lo que está pasando. Versículo 11 y último: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Aquí como que el apóstol Pablo deja entrever: de alguna manera yo tengo que llegar a la resurrección de los muertos. Pero ¿cómo va a suceder esa resurrección de los muertos? Bueno, aquí deja entrever la segunda venida de Cristo. Hay 2 formas. Una es la posibilidad de que Jesús puede venir primero y nos puede arrebatar sin probar muerte. Esa es una, lo dice la Biblia, ahorita lo leemos. La segunda es que probablemente pueda que muera Pablo, como sí, efectivamente ya murió, está documentado, ya murió, no le tocó el arrebatamiento.
Pero aún así, sea que vino Jesús y los arrebató, o sea que murió en Cristo, al final de cuentas, el muerto resucitará primero. El muerto en Cristo. Aquí lo dice, ¿sí? Esta es nuestra esperanza. Y termino con esta escritura. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 12, dice esto: no quiero, hermanos, fíjate, Tesalónica está tan cerca de Filipos, estaba muy cerca, a unos cuantos kilómetros, y está escribiendo a los tesalonicenses, que eran problemáticos. Pero también es una carta para los filipenses. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, es decir, los que mueren. Nosotros dormimos, no nos morimos. Tú vas a un funeral cristiano y está dormido, esa persona está dormida. Para que no te estés triste como los otros que no tienen esperanza. Tú compara un funeral cristiano con un funeral del mundo y tú vas a notar la diferencia. No hay esperanza, pero en el de Cristo sí. Porque si creemos que Jesús murió, si crees esto, este es el Evangelio, y crees que resucitó, si tú crees esto, esta noche yo quiero decírtelo a ti, al que me está oyendo y al que oirá esto después. Si tú crees esto, que Jesús murió por tus pecados y resucitó de los muertos, has oído el Evangelio y has creído, tú eres salvo. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Todos los que durmieron con Él los va a traer. Hay gente que ahorita está dormida María, está dormido Pedro, está dormido Pablo, están dormidos los que han creído en Cristo, están dormidos. No los despierten. Por eso no invocamos a los muertos, especialmente a los que han nacido en Cristo. Déjalos dormir. No les hagas altares, no les pongas veladoras, déjalos dormir. Por lo cual les digo esto en palabra del Señor, que nosotros, está todavía Pablo vivo, que vivimos, ahora nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Jesús viene pronto. Él va a venir, lo prometió hace 2000 años. Oye, pues ¿cuándo más cerca estaremos? ¿Hace 2000 o ahorita? Pues ahorita estamos más cerca, ¿no? Los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a preceder a los que durmieron. O sea, no creas que los que durmieron ya se fueron y ahorita están. No, yo no entiendo ese misterio de los tiempos y espacios. Lo que sí entiendo es de que si yo estoy aún vivo ahorita, los que están dormidos no los despierto, y cuando toque la trompeta y baje Jesús, los muertos en Cristo se van a levantar primero. ¿Cómo va a ser? Ni me imagino. Unos creen que se va a levantar la losa y va a salir el cadáver. Yo pienso que va a atravesar la puerta y la madera y la losa de mármol y la que sea. No habrá impedimento. Así como Cristo atravesó las puertas cuando estaban reunidos los discípulos, esa facultad ya está instalada en tu cuerpo. Habremos quedado hasta la venida del Señor. No vamos a preceder a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, los dormidos, resucitarán primero. Luego nosotros, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ese de los que hayamos quedado, pienso yo que se refiere a un remanente. Probablemente no va a haber muchos cristianos al final. Los que hayamos quedado, tal vez muchos martirizados, o muchos abandonaron a Cristo y quedó un pequeño grupo, un remanente, los que hayamos quedado. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Vamos a desaparecer. Vamos a desaparecer, porque tú tienes el Espíritu Santo que te va a desaparecer. Tanto yo, sí, tú. Vamos a desaparecer. Vamos a ser arrebatados. Arpazo es la palabra en griego. Y estaremos juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie.
Así estaremos siempre. Esta vida es pasajera, es breve, temporal, pero hay una eternidad que nos espera. Y tú dale gloria que te encontraste con Cristo el Salvador, el que te da la llave y te revela el misterio de por qué existes. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Cuando veas la muerte cerca, anima. ¿Sabes qué? Ánimo. Hay algo más después de esta vida, y es mejor que esto. Suelta lo que tienes aquí y prepárate. Te vas a encontrar con algo que no hay palabras para describir. No hay palabras. Y esto que sirva de consuelo a los que han perdido seres queridos, que estén con la confianza, y más que todos nosotros, compartirle a los que aún no han oído el Evangelio. Es importantísimo. Ese es el sello de ciudadanía, el Evangelio. Eso sella a la gente. Señor, esta noche venimos ante ti. Te damos gracias por la palabra de esta noche, y te damos gracias que tú nos llevas de la mano, dejando ciertamente todas aquellas cosas que considerábamos importantes, valiosas, que le dábamos tanta atención, pero nos damos cuenta que eso no nos iba a salvar, nos iba a hundir, nos iba a frenar, nos iba a anclar. Pero tú has venido a liberarnos y nos has venido a enseñar lo eterno. Mientras caminamos en esta carrera, corremos detrás del carruaje de fuego, nos tomamos de ese carruaje de fuego como Elías. Aunque tambaleemos mientras caminamos en la tierra, tú no vas a desamparar la obra de tus manos, y tú nos llevarás hasta la meta. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo esta noche. Los que han oído el Evangelio esta noche, que Cristo murió y resucitó de los muertos, yo te animo que tú le digas: ven, Señor Jesús. Dilo conmigo: ven, Señor Jesús, ven y sálvame. Ven y lléname de tu Espíritu Santo. Ven y perdóname de mis pecados. Ven y trasládame de las tinieblas a la luz. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.